¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Robertino y voy a hacer una predicción para las próximas elecciones en Ecuador. Así que vamos a ver un poco cómo están las cartas, qué nos quieren contar y qué resultado nos arrojan para esta primera vuelta que se va a dar el día 9 de febrero. Vamos a ver, es domingo 9 de febrero. Hubo ya el debate el domingo, que muchos lo habrán visto. Una gran cantidad de candidatos, 19 en total, tuvieron que desarrollar sus explicaciones, sus ideas en dos tandas. Larguísimo debate, la verdad no hubo mucha forma de desarrollarse y está absolutamente polarizado según las encuestas entre dos candidatos, así que lo que voy a hacer es eso, es ver entre esos dos candidatos quién tiene más posibilidades. Y estamos hablando primero quiero aclarar que la segunda vuelta, de darse una segunda vuelta, sería el día 13 de abril, así que vamos a ver un poco qué es lo que nos quieren contar. Primero las cartas de Ecuador y después ya voy a entrar en los dos candidatos que son Daniel Noboa y Luisa González. Daniel Noboa por la Acción Democrática Nacional y Luisa González por la Revolución Ciudadana, con una tendencia correísta, ¿no? O sea, bien conocida en Latinoamérica. Así que vamos a ver un poco. Sé que está en una gran crisis Ecuador, hubo una crisis energética hace poco, también hay problemas de narcotráfico, de delito, falta de trabajo, bueno, un montón de problemáticas que son las que básicamente están dadas para solucionar en estas elecciones. Yo, como siempre, quiero ver por fuera si hay alguna novedad, algo que me quieran contar las cartas acerca de esta elección. Así que voy a poner 5 cartas. Quiero ver qué me cuentan a mí para estas elecciones de Ecuador. Después voy a ir a los candidatos. Quédense tranquilos que van a tener la tendencia dominante. Recuerden que el tarot no predice el futuro, sino hacia dónde llevan al consultante las tendencias dominantes. Así que lo que voy a ver acá, a ver si hay balotaje, a ver si alguno gana en primera vuelta. Y quiero ver qué carta le toca a cada uno para ver quién tiene más tendencia ganadora de estos dos candidatos. Me gustaría poder tirar los 19 candidatos para ver cuál es más importante, cuál podría tener algo interesante para Ecuador, pero llevaría mucho tiempo y lo importante es ver esto, que es donde está polarizado casi, según lo que veo, el 80% de los electores. Bueno, sale una pelea brutal entre estos dos candidatos. Una pelea muy fuerte, sale el 5 de bastos. Ustedes verán la carta ustedes mismos. Fíjense, es una carta donde ocurre una pelea. O sea, es bastante dura la contienda que tienen entre Noboa y Luisa González. Así que Noboa, recuerdo que para los que no están relacionados con la política ecuatoriana, es el actual presidente. Es una especie de outsider que trató de llegar como una figura nueva para renovar la política ecuatoriana, pero tiene muchísimas críticas, entre ellas el tema de estar utilizando su lugar de poder para la campaña. Bueno, tuvo que volver a la campaña. Me sale que claramente va a haber un emperador en esto, o una emperatriz, ¿no? Pero sale que las peleas van a definir el presidente. Puede haber, y eso se los advierto por las cartas que me están saliendo, de acá al 9 de febrero un enfrentamiento fuerte. Todavía no se vio. El debate que vimos el domingo no tuvo un choque directo entre Noboa y González, pero podría estar ahí. Recibió muchísimas críticas también Luisa González por su pasado correísta, bueno, de otros candidatos. Otros candidatos se presentaron en manera independiente sin criticar al correísmo ni a la actualidad. Acá hay muchas reuniones para lograr votos, muchísimas. Se ve acá toda la acción partidaria. ¿Hay algún sacrificio en particular que hacer? Y se nota, bueno, una carta que me toca también y que la verdad lo lamento mucho. Es una carta de mucha tristeza, que me sale mucho cuando tiro para Venezuela también. Es esta carta de la tristeza del pueblo, ¿no? Esta es la carta que siempre, cuando yo tiro
cuestiones de elecciones o cuestiones políticas, me denota un pueblo que está triste, desengañado de toda esta movida, que viene del correísmo, que viene sin encontrar una solución en alguien que está fuera del correísmo. Hay muchos indecisos y sobre todo se destaca esto, la tristeza del pueblo por la corrupción, por el delito, la falta de trabajo, mucha migración. O sea, no está tan al tanto la gente de la política ecuatoriana, pero en Ecuador también, así como en Venezuela, hay mucha gente migrando, sobre todo los jóvenes, a los que Noboa apunta, ¿no? De alguna manera, dentro de su campaña política. No quiere decir que Luisa González no lo haga, pero Noboa basó su anterior triunfo en este grupo de jóvenes. Así que voy a ver esto, lo primero que me gustaría ver es preguntar qué posibilidades tiene, lo voy a hacer muy sencillo, voy a preguntar qué posibilidades tiene Noboa de ser el presidente en esta primera vuelta que estamos hablando de este 9 de febrero de Ecuador. Vamos a buscar un arcano mayor. Me sale que puede haber fraudes, cuidado con esto. Yo les advierto de todo, ustedes sabrán, ¿no? De lo que estoy diciendo. Sale de que es algo que está esperando la otra candidata. Pareciera, yo les voy a contar un poco lo que veo acá. Es como si Luisa González estuviera esperando poder probar algún fraude de Daniel Noboa, alguna especie de trampa. Eso es lo que se ve acá. Vamos a ver. Sale que Noboa está un poco preocupado, pero piensa luchar a brazo partido por esto. Y me sale que quedará posicionado. Cuidado, no me sale ninguna carta presidenciable cuando pregunté por Noboa. Me sale que se puede posicionar. La rueda de la fortuna no es una carta presidenciable, sino que es una carta de posicionamiento. O sea, me estaría hablando de que podría ir a una segunda vuelta a definirse el 13 de abril. Vamos a ver ahora lo que queremos ver, porque el arcano mayor es la rueda de la fortuna. Luisa González, lo voy a ver así, no voy a perder pero ni un minuto, todo lo que tienen es información. Si Luisa González podría ser presidente de Ecuador. Vamos a ver qué nos dicen las cartas en esta primera vuelta. Sale que ha abandonado determinadas ideas que antes tenía. Sale que no absolutamente. Me sale el diablo. Así que parecería ser. Yo les voy a decir cuál es el resultado que tengo por acá y les voy a anticipar un poquito de la segunda vuelta para ver cómo va ahora. Pero esto no va a haber un ganador en esta primera vuelta. Porque tenemos la rueda de la fortuna que queda muy bien posicionado. Y ahora cuando salió el diablo con respecto a Luisa González, entiendo por qué me salió esta carta. Esto quiere decir claramente que si bien no va a llegar a los 10 puntos de diferencia con un 40%, que darían una ganadora en primera vuelta, Daniel Noboa, podría estar cerca de los 10 puntos. Yo diría que podría estar me voy a jugar en 8 puntos, con lo cual casi ganaría en primera vuelta, pero no lo logra. Y queda muy mal parada Luisa González con respecto a la segunda vuelta. Eso es lo que yo veo acá, es lo primero que tengo que decir. No tengo nada en contra de ninguno de los candidatos, soy argentino, pero bueno, me interesa toda la política latinoamericana. Así que lo que veo es eso, veo como un posicionamiento muy importante de Noboa en la primera vuelta y parece como que no tuviera muchas posibilidades Luisa González, pero ya saben cómo es esto, hay que esperar la segunda vuelta. Yo voy a tirar ahora, esta es mi predicción. Ahora voy a tirar, falta muchísimo y tal vez si están interesados y muchos ecuatorianos apoyan este video o gente de Latinoamérica, voy a hacerlo si es que hay una segunda vuelta, como a mí me sale, cercano al 13 de abril. Pero bueno, eso va a depender de los likes, de que ustedes compartan el video, si realmente les interesa. Y si hay una cantidad de gente interesada en que lo haga. Así que bueno, vamos a ver un acercamiento. Esto no es pronóstico, no es predicción para segunda vuelta.
un acercamiento. Quiero saber si Daniel Noboa, cómo están las cosas hoy, sería el presidente de Ecuador en la segunda vuelta del 13 de abril. Absolutamente sí. Me sale una carta presidenciable, sale la emperatriz, el emperador ya había salido, que es una carta presidenciable, así que la respuesta es sí, absolutamente. Voy a preguntar también por las posibilidades de Luisa González, ¿no? A ver qué puede salir. Quiero saber si Luisa González, cómo están hoy las cosas, recuerden que el tarot es una tendencia dominante y eso puede cambiar, sería presidenta en segunda vuelta para el 13 de abril de Ecuador. A ver qué carta me sale. Y me sale que tiene ciertas posibilidades, pero mucho menores porque no me sale una carta presidenciable. Así que les digo más o menos los resultados, se lo dije claramente. No ganaría en primera vuelta Daniel Noboa, pero tiene muchísimas posibilidades. Atención que faltan días para las elecciones y Noboa podría llegar a obtener esos 10 puntos que faltan para que gane en primera vuelta. Pero se ve una gran diferencia, no así las encuestas. Yo vi que las encuestas de Ecuador no dicen que hay tanta diferencia para Noboa, sino que incluso algunas dan alguna diferencia en primera vuelta a favor de Luisa González. Pero a mí me sale así, sepan que yo no tengo ningún interés de por medio, sino digo lo que dicen las cartas. Y en segunda vuelta, según la tendencia, vuelvan a entenderme bien lo que digo, no se enojen conmigo, Noboa tendría muchas posibilidades de obtener la emperatriz, o sea, carta presidenciable, contra el loco, que es una carta para Luisa González, que si bien habla de mucha ilusión, mucho romanticismo en sus ideas, no lograría esa carta presidenciable. Voy a hacer una última pregunta y voy a preguntar si en caso de darse eso sería bueno para Ecuador. Voy a buscar un arcano mayor. Sale que podría mejorar un poco la política económica dada esta situación. Y sale que habría una reforma de la justicia. Eso es principalmente una de las cosas que se buscan. Así que bueno, querida gente de Ecuador, les mando desde aquí un abrazo muy grande. Lo único que espero que esto sea para mejor para el pueblo, para todos ustedes y que tengan un excelente día.